Daré pauta a la presentación del siguiente ponente. Ella es la doctora María Eugenia Jaramillo Flores. La doctora Jaramillo es ingeniero bioquímico y maestra en ciencias con especialidad en alimentos por el ENSB del Instituto Politécnico Nacional. Posee el grado de doctor en ciencias con especialidad en alimentos por la misma institución. Es profesor investigador titular C del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Hoy día cuenta con 72 publicaciones en revistas indizadas de circulación internacional. Es autora de 15 capítulos de libros de reconocidas editoriales a nivel internacional, así como de 2 patentes. Ha participado en la formación de numerosos estudiantes de licenciatura y de posgrado. Ha sido árbitro de revistas JCR de nivel internacional, así como evaluadora de proyectos CONACYT, fondos mixtos y ciencia básica, proyectos de estímulos fiscales, ProInnovac e Innovatec. Sus líneas de investigación actual están centradas en alimentos funcionales y nutracéuticos, estudios de compuestos con actividad biológica y su efecto sobre enfermedades crónico-degenerativas, así como la nutrigenómica y las vías de señalización. En esta ocasión nos acompaña con su presentación titulada Nutrigenómica de los flavonoides de cacao en obesidad. Sea usted bienvenida, doctora Eugenia Jaramillo. Le cedo el micrófono para su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenos días todavía. Sí. Voy a compartir la presentación. Me dicen si se ve. ¿Ya la ven? Así es, doctora. Ya la estamos viendo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, voy a iniciar. Pues voy a hablar hoy sobre los flavonoides de cacao y la obesidad, y es el resultado de la tesis doctoral de Griselda Rabadán. Esto fue parte de un proyecto de ciencia básica justamente de CONACYT, enfocado básicamente a tratar de reducir los efectos adversos que se presentan en la obesidad. Se tomó evidentemente entonces el cacao. ¿Cómo lo paso? Ya, ok. Se tomó el cacao por la gran diversidad de información que había precisamente con respecto a los flavonoles y su efecto positivo en la salud cardiovascular. Es un alimento que ya tiene pues su consumo desde la época prehispánica, de tal suerte que pues los efectos tóxicos que pudieran presentarse prácticamente serían nulos. Esto nos daba mucha ventaja en el estudio sobre el uso de sus flavonoles para mejorar los efectos adversos que se presentan en la obesidad. ¿Qué empezamos viendo sobre los flavonoles? Bueno, primero, los 3 principales compuestos que se encuentran mayoritariamente en el grano de cacao, que son la epicatequina, la catequina y la procianidina B2. La epicatequina y catequina pues son 2 estereoisómeros, uno que tiene posición cis, la epicatequina, y la catequina en posición trans. Y la procianidina, que está unida, son 2 epicatequinas, una unida a través del carbono 4 de una de las moléculas con el carbono 8 de otra de las moléculas. Los flavonoles se caracterizan por tener 2 anillos bencénicos y un heterociclo oxigenado, de tal suerte que además tienen la presencia de 5 grupos hidroxilos que la caracterizan como un potente antioxidante, un muy buen donador de hidrógenos, de tal suerte que estabiliza la estructura de radicales libres en el medio. Entonces, bueno, pues esta es la reacción mediante la cual se lleva a cabo la estabilización de radicales libres por la epicatequina y o catequina. Aquí tenemos la imagen más amplificada de la procianidina B2, que es, como ya lo mencioné, un dímero de la epicatequina. Sobre la epicatequina hay muchos estudios justamente sobre su gran efecto que tiene en el sistema cardiovascular, sus efectos sobre evitar la isquemia del corazón. ¿Qué tenemos que revisar en relación
con el efecto en la obesidad. Como lo mencionó hace rato el doctor Coronado, pues la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo, de tal suerte que lo que va a generar pues es una reducción de la actividad de la lipasa lipoproteica, un incremento en la lipasa sensible a hormonas, que nos va a traer como consecuencia resistencia a la insulina sistémica. Esa resistencia sistémica a la insulina, pues nos va a generar un estado de hiperglucemia que a su vez entonces va a generar un estado de hiperinsulinemia para tratar de compensar esa hiperglucemia que se presenta. Sin embargo, el organismo no puede sostener durante grandes periodos este estado de tal suerte que se genera entonces la diabetes mellitus tipo 2. Por otra parte, estas actividades reducidas y aumentadas de las lipasas nos van a llevar a un incremento de triglicéridos, un incremento en ácidos grasos libres y un incremento en los kilomicrones remanentes, que traen como consecuencia dislipidemia, que a su vez entonces genera ateroesclerosis, que a su vez igualmente nos genera entonces trombosis y en consecuencia viene una disfunción vascular que se traduce en hipertensión arterial y en otro tipo de enfermedades cardiovasculares. De igual manera vamos a encontrar que esta disfunción que ya tenemos del tejido adiposo, debido a que se genera hipertrofia e hiperplasia, hay un flujo excesivo de ácidos grasos libres hacia el hígado, lo que incrementa la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Reduce la captación de glucosa y reduce la glucólisis. Por otra parte, aumenta la captación de kilomicrones remanentes, incrementando la síntesis de triglicéridos, el ensamblaje de proteínas de muy baja densidad y la hidrólisis de HDL. En cuanto al músculo esquelético, este flujo excesivo pues reduce también la captación de transporte de glucosa y glucólisis e incrementa la actividad de la lipasa lipoproteica muscular, acumulación de triglicéridos intramiocelulares. Este es el esquema general de un estado de obesidad que es visto a nivel local en lo que ocurre en el tejido adiposo, pues por un exceso en el consumo básicamente de grasas, pero evidentemente también de un alto contenido de azúcares, nos lleva a lo que comenté de hipertrofia e hiperplasia, que entonces incrementa el número de macrófagos presentes y evidentemente ante este crecimiento excesivo de los adipocitos se presenta lo que es la hipoxia, que entonces está en donde está directamente involucrado el factor inducido por hipoxia, que induce a su vez la generación de todas estas moléculas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, NF-κB. Hay también un incremento en los macrófagos tipo 1 y un incremento en la actividad de los receptores TLR4, o sea, receptores tipo TOL. Hay también entonces, en consecuencia, incremento en las especies reactivas de oxígeno, estrés de retículo endoplásmico por este incremento en los ácidos grasos que ya no pueden ser almacenados en el adipocito. ¿Cuáles son los efectos de los flavonoides en general sobre este tipo de enfermedades? Bueno, básicamente lo primero es que la primera característica que ya es ampliamente conocida y documentada es que los flavonoides en general son muy buenos antioxidantes. Sin embargo, ¿cuál es su actividad, por ejemplo, con otro tipo de moléculas más allá de la actividad antioxidante como tal? Pues la interacción con membranas celulares y la interacción con moléculas de señalización celular. Mucho de esto todavía no se conoce con precisión. Hay algunas aproximaciones de cómo es que desatan toda una serie de señales que nos dan como respuesta a lo que observamos al final de los efectos globales. Para conocer parte de los mecanismos de estas interacciones con membranas celulares y con moléculas de señalización, pues tenemos
métodos directos, como sería el in vitro en cultivos celulares o directamente con las enzimas o las proteínas de interés, y o los métodos indirectos en donde usamos modelos murinos, como el que se usó en este estudio, que fue la rata Wistar. Y evidentemente esto es muy importante porque actualmente, aun cuando hay muchos estudios sobre absorción y biodisponibilidad, no solo de los flavonoles del cacao, sino en general de los flavonoides, todavía no se tiene con certeza el conocimiento de cómo se lleva la absorción y cómo la distribución a los diferentes órganos de estos compuestos. Bueno, se sabe que evidentemente después del consumo, básicamente en el intestino delgado es donde se lleva a cabo la despolimerización y absorción, y se lleva a cabo la conjugación en compuestos metilados, sulfatados, subglucuronidados, que pasan al hígado para ahí sufrir otra serie de modificaciones y entonces sí pasar a circulación sistémica, en donde son transportados a los diferentes órganos del cuerpo humano, sea el cerebro, tejido adiposo, corazón, etc. Por otra parte, parte de los que no fueron absorbidos y que no fueron conducidos hacia el hígado, pasan hacia el intestino grueso, donde algunos son eliminados hacia las heces y otros son nuevamente transportados al hígado, donde son transformados a ácido hipúrico y eliminados mediante la orina. Se sabe que la salud endotelial y la presión arterial son mejorados por diferentes vías en donde actúan estos compuestos. Vías, la óxido nítrico inducible, la óxido nítrico constitutiva, mediante la arginasa, mediante NADPH oxidasa, mediante las especies reactivas de oxígeno, mediante diferentes moléculas de adhesión y evidentemente con moléculas de inflamación, que son una de las, estas moléculas de inflamación son parte de los, digamos, del tema de estudio actual sobre reducir este proceso inflamatorio para mejorar en general el estado de salud. Estos flavanoles actúan también en muy diversas vías de señalización, entre otros el de la glucemia y la resistencia a la insulina, mediante mejorar la actividad del transportador GLUT4, mediante mejorar la vía de señalización de la insulina, mediante también modular e incrementar la expresión, incrementar o reducir, dependiendo del órgano del que se trate, la actividad de factores de transcripción como PPAR-gamma, PPAR-alfa, dependiendo del órgano del que se trate. Entonces, en cuanto a hiperglicemia y resistencia a la insulina, estaríamos hablando de GLUT4, el sustrato de resistencia a la insulina, el AMPK, controlador del flujo energético, adiponectina como una molécula antiinflamatoria muy importante que justo en el estado de obesidad se ve reducida, mientras que otras se ven precisamente incrementadas. En cuanto a la dislipidemia, pues nos estaremos enfocando también en AMPK, adiponectina, PPAR-gamma, SRBP1C, acetilcoenzima carboxilasa, la sintasa de ácidos grasos, PPAR-alfa como modulador para la oxidación de ácidos grasos y el transportador de ácidos grasos CD36. Y por otro lado, en relación con gasto energético, pues, ¿cuál es la actividad que presentan en cuanto a las proteínas desacoplantes de cadena respiratoria? Para ello, entonces, considerando que el síndrome metabólico y la obesidad es un grave problema de salud pública, que justo ahora, desafortunadamente, durante la pandemia, pues fue uno de los puntos críticos, sigue siendo de mucho interés conocer cómo es el mecanismo de acción de esta patología y cómo inciden diferentes compuestos bioactivos para su control. Este problema de salud pública pues deriva evidentemente en un incremento en diabetes mellitus tipo 2, en
enfermedad cardiovascular e hipertensión arterial alta, incrementando la tasa de mortalidad, la discapacidad prematura de la población y evidentemente un incremento en gastos del sector salud. Para ello, es importante estudiar cuáles son los metabolitos secundarios de origen vegetal que puedan usarse y que además de entrada son considerados grasa. Esto ayuda a formular tanto programas de alimentación como pues, quizás algunas formulaciones que puedan usarse directamente en la terapia reducir los síntomas del síndrome, síntomas y causas del síndrome metabólico, para reducir citocinas proinflamatorias, estrés oxidativo, para regular las cascadas de señalización y diferentes vías metabólicas. Entonces, en este estudio se basa en el uso de los flavonoles de cacao para utilizar su efecto antioxidante, hipolipemiante e hipoglucemiante ya reportados, pero entender cuáles son los mecanismos de acción involucrados y relacionados con lipogénesis, lipólisis y beta-oxidación, para lo que les comenté, un enfoque bien preventivo o bien para el tratamiento de algunas comorbilidades o algunos efectos, sobre todo relacionados con inflamación. Para ello, el objetivo de este trabajo fue determinar los efectos de los flavonoles de cacao sobre la expresión génica de moléculas involucradas en el metabolismo de lípidos, en inflamación, estrés oxidativo, tanto de endotelio como de tejido adiposo e hígado en un modelo monino con síndrome metabólico. Este estudio se dividió en 3 fases, uno que sería la caracterización completa de la cocoa vía, que fue la materia prima que se utilizó, y se usó después de toda una serie de evaluaciones comparativas con diferentes contenidos de los flavonoles de interés. La segunda etapa fue el estudio de absorción, de biodisponibilidad y el estudio de la administración de los diferentes flavonoles durante 8 semanas, empleando una dieta alta en grasa, más determinadas concentraciones de los flavonoles. Finalmente, la expresión de los diferentes marcadores relacionados con lipólisis y lipogénesis y el análisis de datos. ¿Qué se empleó? Para el estudio de biodisponibilidad se emplearon 2 gramos por kilogramo de peso corporal de cocoa, 375 miligramos por kilogramo de peso corporal de picatequina y catequina y procianidina B2 puros, y se hicieron tomas de muestra de 30, 60, 90, 120, 150 y 180 minutos para evaluar cuáles eran los metabolitos presentes después de esos tiempos. Mientras que para el estudio de 8 semanas dando una dieta alta en grasa, se empleó 1 gramo por kilogramo de peso corporal de cocoa, 10 miligramos de los diferentes compuestos, de los diferentes flavonoles puros. Esto es lo que se midió. Se tuvieron estos grupos control, el que les comenté de la cocoa, uno con 100 miligramos por kilogramo de peso corporal de extracto de cocoa, rico en flavonoles, y 10 miligramos de cada uno de los principales compuestos presentes en la cocoa. Durante el estudio se estuvo monitoreando peso corporal, consumo de alimento, presión arterial y la curva de intolerancia a la insulina al final del estudio. Y se midieron en suero, pues, proteínas proinflamatorias, además del perfil lipídico y azúcar en suero. En plasma se midieron factores de coagulación, en tejido adiposo se midieron también proteínas de antiinflamatorias y proinflamatorias, en hígado igualmente, además de perfil lipídico, malondialdehído como un marcador de antioxidación y la expresión de genes. Y en aorta, un marcador de antioxidación. Estos son los diferentes genes que se estudia, que normalmente se estudian para dar seguimiento a cuál es el efecto sobre beta oxidación y gasto energético,
lipólisis y lipogénesis, inflamación y oxidación, y adipocitocinas, que son las que de alguna manera ya mencioné en la introducción. Las que están resaltadas en azul son las que se determinaron y de las cuales les voy a mostrar los siguientes resultados. Estos son los contenidos el contenido que tenía la cocoa que se empleó para el estudio de polifenoles totales, 72.43 miligramos por gramo, y flavonoides 55.5. Este es el contenido en cuanto al extracto de polifenoles, y este es el contenido de flavanoles como tal, porque aquí estamos hablando de polifenoles totales. Aquí ya la concentración de cada una de las moléculas de interés, tanto en la cocoa como en el extracto de cocoa. Y por otro lado, la capacidad antioxidante de polifenoles totales y de flavonoides. En el estudio de absorción, lo que se puede observar es que hay un retraso en la absorción de los compuestos cuando se dan en estado puro, como ustedes lo pueden observar aquí, de la epicatequina, que se da pura, junto con la catequina, que es esta que estamos viendo aquí, que tiene estos máximos a los 90 minutos, mientras que los mismos compuestos, pero cuando están incluidos en la cocoa, se presenta la absorción 30 minutos antes. Sin embargo, si ustedes observan en el cuadro de % de absorción, aquí ustedes también pueden observar que la absorción de la catequina presente en la cocoa y la epicatequina presente en la cocoa es mucho mayor que cuando se dan los compuestos puros. En esta diapositiva, lo que se quiere mostrar es que se encontró en los 4 grupos trabajados, cocoa, epicatequina, catequina y procianidina B2, todos los compuestos modificados, o sea, glucuronidados, metilados, sulfatados, estuvieron presentes tanto en hígado como en tejido adiposo. Por otra parte, se puede apreciar en esta diapositiva que tenemos una capacidad antioxidante mejorada siempre en presencia de tanto de la cocoa como de los compuestos ensayados, epicatequina, catequina y procianidina B2. A los 60 minutos hay una mayor capacidad antioxidante que con respecto a los 120 minutos en plasma. Comparativamente, la actividad antioxidante debido al consumo de estos compuestos en hígado y en tejido adiposo se ve marcadamente mejorada en hígado con respecto al tejido adiposo. Y también se observa un efecto muy importante de la cocoa como tal con respecto a los compuestos puros, independientemente de que algunos de ellos, como es el caso de la catequina, que mejora también la actividad antioxidante del hígado de los animales sujetos a una dieta hipercalórica. En el caso del tejido adiposo también se ven mejoras de la cocoa, pero en este caso de la procianidina B2. En cuanto a los parámetros fisiológicos, pues se pudo observar que hay una reducción en el peso corporal cuando se da cocoa, el extracto de cocoa y epicatequina. Hay una reducción también en general de los diferentes tipos de tejido adiposo cuando se da básicamente cocoa y extracto de cocoa. En los otros componentes hay una diversidad de respuesta en este sentido. Se observó también en el perfil lipídico y en cuanto a la concentración de insulina. Si ustedes observan, todo lo que está señalado en azul es una reducción con respecto al grupo control, que fue el que se sujeta a dieta hipercalórica sin la adición de los compuestos de interés, el control positivo. En este caso también la colesterol HDL se ve bastante mejorado con la adición de los diferentes compuestos ya sea la cocoa, el extracto de cocoa o los compuestos puros con respecto al grupo de dieta hipercalórica. Por otro lado, cuando se llevó a cabo el estudio de expresión de PPAR gamma
el transportador CD36 y la acetilcoenzima carboxilasa como moléculas de seguimiento de lípidos y lipogénesis en tejido adiposo, lo que se puede observar es que hay un incremento, en el caso de PPAR-gamma, hay un incremento de CD36 y hay una reducción de la acetilcoenzima carboxilasa, lo que nos lleva entonces a un restablecimiento de la funcionalidad de la captación de lípidos en el tejido adiposo retroperitoneal. En cuanto a la oxidación de ácidos grasos y gasto energético, se monitoreó PGC1-alfa, se monitoreó CIR1, PPAR-gamma, alfa, y UCP1. Todos estos relacionados con oxidación de ácidos grasos, gasto energético y biogénesis mitocondrial, de tal suerte que se observa que en todos los casos hubo una mejora en la expresión de todos estos marcadores de oxidación de ácidos grasos, de tal suerte que inicia el proceso de pardeamiento del tejido adiposo en esta parte. Por otra parte, cuando hablamos precisamente de moléculas proinflamatorias, en donde se monitorearon leptina, TNF-alfa, interleucina 6, se observa también que en el caso de la cocoa, el extracto de cocoa y la epicatequina, en todos los casos se obtuvo una reducción importante, excepto en el caso de el extracto de cocoa y los demás componentes sobre la interleucina 6. En este caso, solo se observó un efecto importante para cocoa, mientras que los demás tuvieron un efecto, digamos aquí, contrario a lo que hubiéramos deseado para la reducción de la interleucina 6. Sin embargo, pues TNF-alfa y leptina, que son dos moléculas importantes también relacionadas con inflamación, se ven modificadas. Ahora, ¿qué ocurre en hígado? Pues en hígado lo que encontramos fue precisamente con los mismos marcadores seleccionados que tenemos una reducción de PPAR-gamma, CD36 y acetilcoenzima carboxilasa, o sea, una reducción en adipogénesis, lo cual es importante y es lo deseado para evitar la esteatosis hepática, justo que es una de los problemas que se desarrollan durante la obesidad. En este caso podemos observar que también todos los compuestos de interés o todos los compuestos probados tuvieron un efecto de la reducción de estos tres marcadores en hígado. En cuanto a la oxidación de ácidos grasos, pudimos observar que se mejora la oxidación de ácidos grasos también en hígado, lo cual es importante porque promueve la biogénesis mitocondrial, dada el incremento, por ejemplo, de PGC1-alfa, que es uno de los relacionados con oxidación de ácidos grasos. En cuanto a la inflamación en hígado, monitoreando tanto las concentraciones de la proteína como la expresión del gen, podemos observar que los compuestos, los flavanoles probados, en conjunto con la cocoa y el extracto de cocoa, tenemos una reducción importante, tanto de TNF-alfa, tanto del gen como de la proteína, de TNF-alfa, interleucina 6 y el receptor lipotol 4. En el caso de adiponectina, que es una proteína antiinflamatoria, pues evidentemente aquí encontramos un incremento también no muy marcado, pero sí importante para mejorar la respuesta antiinflamatoria en hígado. En cuanto a la oxidación de hígado, llevando a cabo la determinación de malonialdehído, de la glutatión peroxidasa y la superóxido dismutasa, encontramos que hay una reducción en el malonialdehído, o sea, en el estrés oxidativo, hay un aumento en las enzimas antioxidantes que mejoran la protección contra el estrés oxidativo presente en hígado. Entonces tenemos evidentemente que una reducción en TNF-alfa, interleucina 6 y TLR4, hay una correspondencia entre las especies reactivas de oxígeno y el estado entonces oxidativo presente
que es modulado de alguna manera por la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, y evidentemente también aquí entra en juego la capacidad antioxidante de las diferentes moléculas trabajadas. En cuanto a los marcadores de inflamación en suero, se midieron entonces adiponectina como antiinflamatorio, leptina proinflamatorio, interleucina 6, TNF-alfa proinflamatorio, proteína C reactiva proinflamatoria y evidentemente las especies reactivas como malondialdehído. Aquí observamos entonces que hay un incremento en la citocina proinflamatoria, antiinflamatoria, y una reducción en todos los demás citocinas que inducen inflamación sistémica. Rápidamente menciono que todos los marcadores de daño endotelial también fueron reducidos de tal suerte que evidentemente se ve una mejora en el funcionamiento cardiovascular de los animales de prueba. Aquí se observa también una reducción importante que ya de alguna manera se sabe que tienen todos los flavonoides en general, no importa la fuente de la que provengan, en cuanto a la reducción de la presión arterial de los animales. Y una reducción también en la frecuencia cardíaca. Finalmente, entonces, tenemos que el cacao es una fuente rica en flavanoles, que además ya cada vez tenemos un conocimiento más profundo y más certero de cuál es la actividad de cada uno de ellos, porque además esto se ve modificado dependiendo del tipo de dieta, dependiendo del estado de salud de cada individuo. No es lo mismo tomarlos como preventivos que si ya está en un estado muy avanzado de deterioro, por ejemplo, el hígado, en donde es muy difícil ya revertir algunas de las cosas, de los efectos que se presentan, y que en muchos de los casos, muchas de estas moléculas, que no es el presente estudio en donde no lo demostramos aquí, pero en otros estudios, incluso algunos de estos compuestos pueden ser contraproducentes dependiendo del estado en el que se encuentre de avance la obesidad misma, el síndrome metabólico y algunas otras comorbilidades presentes. El momento en el que se dé cada uno de estos compuestos es importante en relación con el estrés oxidativo presente. Entonces, bueno, ya se sabía, pero ahorita ya tenemos un poco más de información en relación con los mecanismos que se presentan para reducir esteatosis hepática, para mejorar la funcionalidad del tejido adiposo y también para mejorar la función endotelial. Entonces, en general podemos comentar que los mejores efectos se tuvieron con el extracto de cocoa, con la cocoa y con la epicatequina, reduciendo muchas de las moléculas proinflamatorias en el tejido adiposo. Por otra parte, todos los compuestos en general mostraron reducción en hiperglucemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, dislipidemia y presión arterial alta. Mejoraron, redujeron los marcadores de inflamación y los productos de lipoperoxidación, así como la reducción de coagulación de los diferentes en el endotelio vascular. Y bueno, finalmente entonces se encontró que mejoraron los marcadores de captación y almacenamiento de ácidos grasos libres, mejoró la oxidación de ácidos grasos y gasto energético, y en hígado disminuyeron el colesterol total, triglicéridos y malondialdehído, disminuyó la adipogénesis, la proteína transportadora de ácidos grasos y la acetilcoenzima carboxilasa. Disminuyeron también todos los marcadores de inflamación, mejoraron las proteínas antioxidantes, las antiinflamatorias y también mejoraron aquellas relacionadas con
función mitocondrial. Los participantes en este proyecto fueron, bueno, es la tesis de Griselda Rabadán, pero participaron, además de su servidora y la sustentante, pues el doctor Ángel Miniar García, la doctora Lucía Quevedo, la doctora Norma Paniagua, la doctora Elba Reyes Maldonado y el doctor Gerardo Escalona Cardoso. Muchas gracias a todos. Este es mi correo por si alguien desea consultar algunos otros datos más. Estoy a sus órdenes. Muy bien, doctora Eugenia Jaramillo, muchísimas gracias. Qué interesante y completo trabajo ha realizado usted y su equipo de trabajo. Muchas felicidades. Tenemos aquí una pregunta. Mencionan, en heces evaluaron la presencia de estos compuestos, los flavanoles que no se absorben y pasan al intestino grueso y posteriormente a colon, ¿pueden ser fermentados por la microbiota y ayudar también en obesidad? Seguramente que pueden ser utilizados por la microbiota. Eso es una de las partes que todavía no se estudian. Decía como que todavía no se tiene un estudio muy preciso de cuál es el efecto de la microbiota sobre este tipo de compuestos. Se sabe que mucha de la absorción y la biodisponibilidad seguramente está relacionada con este tipo de microorganismos presentes. No evaluamos en heces, solo buscamos cuáles eran los metabolitos que estaban presentes en hígado y en tejido adiposo. Sería muy interesante, bueno, es muy interesante buscar cuáles son todos los metabolitos en los diferentes órganos, porque por ejemplo aquí también faltaría ver qué tanto se va a cerebro, qué tanto, porque estos incluso hay muchos, los últimos estudios se están enfocando mucho en acciones cognitivas, del efecto que tienen sobre la memoria y sobre otras enfermedades como Alzheimer, algunas neurodegenerativas, y pues este es todavía un campo abierto en ese sentido, ¿no? O sea, pero no hicimos el estudio completo en donde deberíamos haber evaluado heces, orina, tejido adiposo, hígado y algunos otros órganos más como el que acabo de mencionar de cerebro y aparte lo que está en circulación sistémica. Claro, sin duda es un tema donde se puede abrir varias vertientes de dónde estudiar y pues necesitamos muchísimas manos para poder hacer este tipo de trabajos. Así es. Doctora, ¿se podría saber, por ejemplo, con este tipo de trabajos que se han hecho o ha realizado su equipo, alguna dosis diaria como recomendada de este tipo de flavonoles para una persona, por ejemplo, prediabética? Pues justo lo que comentamos de más o menos 100 miligramos por kilogramo de peso corporal en cuanto al extracto. Eso sería lo ideal de estar consumiendo este tipo de flavanoles. Ahora, nosotros hicimos el estudio en cocoa, es decir, con una cantidad menor sí hay algo de proteínas, sí hay grasa, pero básicamente es un extracto enriquecido de flavanoles de cacao. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Vamos a dar seguimiento al programa. Agradezco mucho su participación, todo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por y esperemos contar con su presencia para finalizar la sesión, por en caso de que hubiera alguna otra pregunta.